Hace 5 años se propusieron ser la empresa textil más sostenible del mundo. No podíamos ser maquiladores porque si somos maquiladores competimos únicamente por precio, ¿no? Tenemos que generar valor, tenemos que descomoditizarnos, y poder ver qué ventajas competitivas podíamos tener en el mercado mundial para poder ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Y fue eso como decidimos posicionarnos como la empresa textil más sostenible del mundo, ¿no? Y desde el primer día, y que tú lo mencionaste ahora, seremos, ¿no? Porque era un journey, ¿no? Un viaje que queríamos lograr ser la empresa sostenible, más sostenible del planeta, que hoy día gracias a Dios lo somos, ya viendo por el retrovisor, viendo hacia atrás, que ha sido lindo el journey, ¿no? Porque ha habido que trabajar mucho con todos los stakeholders, ¿no? Con los proveedores, el proveedor de energía, con los bancos, con los directores, con la comunidad, con los colaboradores de la empresa. Y ha sido realmente un, una experiencia muy, muy, muy valiosa porque sí, luego de estos 5 años podemos decir que sí se puede. Él es Juanjo Córdoba, CEO de Textil del Valle, la empresa textil más sostenible del planeta. El sector textil es considerado por muchos el sector más contaminante del mundo, ¿no? El 10% de las emisiones de CO2 viene del sector textil, el 12% del agua que se utiliza en el mundo, más que la agricultura, es para el sector textil, el 5% de la basura que se genera en el mundo es del sector textil, el 20% de la mano del trabajo infantil y la esclavitud es del sector textil, o sea, todo hay muchos impactos negativos que genera el sector, pero sin embargo nosotros como Textil del Valle y que también lo queremos llevar al sector textil peruano, podemos ser the opposite, ¿no? Ponernos en la otra vereda y poder decirle al B2B, ¿no? Oye, yo puedo fabricar la misma prenda de manera más responsable. Textil del Valle apostó por esa diferenciación. Hoy, marcas como Lululemon, Lacoste y muchas otras los buscan para poder decir a sus consumidores que esta prenda fue trabajada conscientemente, desde la huella de carbono que produce hasta, por supuesto, el impacto social que genera su fabricación. Juanjo cree que esto es una gran oportunidad para el Perú, un nicho de valor agregado donde el Perú tiene grandes posibilidades. Si quieren saber más sobre el futuro de la moda sostenible en la TAM, no se pierdan este episodio. Nuestra competencia no es local, no, nuestra competencia es con Asia, con Centroamérica, principalmente contra Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, India, China, Mauritania, Portugal, Turquía, Marruecos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, o sea, esa es nuestra real competencia. Entonces, ¿cómo competir contra países en donde hay políticas de Estado para el sector textil, en donde hay beneficios tributarios, donde hay beneficios laborales, en donde los gobiernos motivan el sector para tener mayores ventajas competitivas y poder tener acceso a mayores programas y a mayores volúmenes? Y nosotros de alguna manera en Perú no tenemos nada de eso, ¿no? A pesar de ser un país legendario en el sector textil, más de 3000 años tenemos de conocimientos de textiles, pero de una calidad pues top. Sin embargo, la cancha está desnivelada y nosotros tenemos que ir a los mercados, tenemos que ir a las marcas con otras ventajas como es la calidad y hoy día también la sostenibilidad. Ahora se ve bastante fácil, ¿no? Pero hace 5 años, si te proponías ser la empresa textil más sostenible del planeta, no sabías ni por dónde empezar. Cuando nos preguntaban ya cómo empezamos, ¿no? Decíamos, no es que hay una pastillita que te tomas y dice sostenibilidad, ¿no? Como la pastilla de chiquitolina que te vuelves enano, no. Acá tenemos que tener y pintar la cancha, y la cancha está pintada, son los ODS. Queramos o no, ¿no? Tenemos las ODS y hay que agradecer a las Naciones Unidas que formamos parte de Textil del Valle y yo represento dentro de las Naciones Unidas al Comité Consultivo del Pacto Global, que son los que crearon en la ONU estas 17 ODS, para que
nosotros como empresa, una empresa que hace zapatos, una empresa que haga periódicos, una empresa que haga minería o una empresa que haga prendas de vestir, utilicemos las ODS como nuestra línea base para transformar nuestras empresas, ¿no? No hay que agarrar todas, hay que agarrar una, de ahí agarramos dos, las que nos sintamos cómodos y los que realmente, conscientemente, nos sirvan para poder transformar. Y vaya que se transformaron. Después de 5 años, esto es lo que pueden decir hoy con muchísimo orgullo. ¿No? Somos una empresa B, somos una empresa carbono neutral, somos una empresa que recicla el 100% de sus desechos textiles, somos una empresa que recicla el 40% del agua que utiliza, casi 400 metros cúbicos de agua al día son las que reciclamos y 1200 las que tratamos. Somos una empresa que utiliza 100% de energía renovable, de los cuales el 10% de la energía la generamos dentro de la fábrica. Entonces, esto nos motiva y, como te contaba, nos inspira a seguir yendo en ese camino, ¿no? Y viendo todas las oportunidades que se van generando y que van saliendo no solamente en la parte de producción de prendas, sino también aguas atrás, ¿no? Es por eso que nuestra idea es integrarnos verticalmente hacia atrás y darle al consumidor final una trazabilidad absoluta de toda su prenda, ¿no? Y en la trazabilidad aparecen otros temas que tienen que ver especialmente con todo lo que está afuera de la compañía, pero que desde la compañía influye. Sí, estoy hablando de otro tema que me apasiona, y son los stakeholders, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas que dependen de las grandes, pero que a la vez, como en este caso, pueden agregar muchísimo valor al producto final. De algodón de vida, que es un cultivo alternativo a la hoja de coca, y donde entramos en los territorios de Juanjuy para poder darles una opción, ¿no? Y una opción real. Este proyecto es trabajar con las comunidades, como te contaba, trabajamos con más de 220 comunidades y le decimos a la comunidad: siembra algodón, yo te voy a dar la semilla, que es una semilla certificada del IPA, del Instituto Peruano del Algodón, al que también formo parte como director, para poder tener un producto de calidad y orgánico 100% regado con agua y lluvia. Yo te doy los fertilizantes orgánicos, yo te doy la asistencia técnica y la capacitación técnica a través de nuestros ingenieros que llegan a tus campos, y yo te garantizo antes de la siembra el precio que te voy a dar cuando tú cosechas. Entonces el agricultor hoy día dice: ¿a qué precio me vas a comprar el algodón? Antes de que yo le dé la semilla, firmamos un contrato en donde yo le garantizo ese precio, ¿no? Y tenemos una economía circular, porque yo al final ese algodón lo transformo en prendas de vestir. Y yo le digo a Patagonia, a Lululemon, a Lacoste, a Polo, a todas las marcas con las que trabajamos, la trazabilidad de esa materia prima viene de esta comunidad. Este algodón es 100% con agua de lluvia, 100% certificado, que es un algodón orgánico, y lo más interesante es el impacto que está trayendo ese algodón, porque estamos trabajando también con la comunidad, con la educación de los niños, con la reforestación de la zona, y estamos trayendo, porque este sueño va más allá, estamos trayendo otro grupo de inversores también que pueden utilizar este modelo para hacerlo más grande y para que el impacto sea más potente dentro de la comunidad. Pero ellos generan impacto a todo nivel, no solo aguas arriba, como se dice, sino hacia el costado, integrando proveedores que bajo otra cultura u otro concepto empresarial podrían ser considerados incluso competencia. Pero ellos, seguros de dónde está su valor, promueven estos desarrollos. Empezamos con ella teniendo 3 máquinas de coser y hoy día Sonia tiene 200 máquinas de coser. Está certificada con 3 marcas para poder producir con Sonia. Y ojalá que mañana Sonia pueda hacer un textil del Valle chica y poder traer sus propias marcas para que se pueda desarrollar. Y eso es, creo que, la labor del grande, ¿no? La labor del grande no es que el chico siga siendo chico, sino ver el vaso medio lleno, que vamos a necesitar más chicos que el día de mañana sean medianos o grandes, porque no vamos a tener capacidad productiva, ¿no? Se dan cuenta con una historia potente, en este caso el ser sostenibles y responsables, puede transformar vidas más allá incluso de los límites de la misma empresa. Y acá hay un tema curioso.
Todo esto, hace 5 años, era una gran apuesta, es decir, invertir en paneles solares, en plantas de tratamiento de agua, en todos estos tratos con proveedores, etcétera, sin saber si los clientes al final les iban a pagar este adicional, era un gran riesgo, ¿no? Y en este punto, más que el directorio, más que los accionistas, había un stakeholder que increíblemente fue el más difícil de convencer. Nosotros inicialmente, y como experiencia, 4 años atrás decían operarios, ¿no? Ingeniero, Juanjo, nuestras utilidades las están gastando en paneles solares, ¿no? O en poner plantas de tratamiento de agua cuando no somos EDAPAL, ¿no? Entonces, y esa es la interpretación, y que es una interpretación válida. Y claro que es válida, sobre todo si tienes una cultura donde se premia el producir barato, por ejemplo. Porque eso es lo que el mercado que conoces está pidiendo, precio, ¿no? Ahora, cuando deciden salir de ese mercado, buscar un mercado de mayor valor agregado, también tienen que cambiar la cultura. Y eso empieza por hacerse preguntas y contestarlas. Y hay preguntas que siempre teníamos en el directorio, ¿no? Oye, invertimos en más capacidad para aumentar nuestra facturación, o invertimos en tecnología reemplazando ciertos equipos para hacerlos más eco-friendly, ¿no? O de menores impactos, ¿no? Y son decisiones difíciles, ¿no? Porque el aumento de capacidad va muy ligado al aumento de facturación y por ende a rentabilidad. Pero lo otro también, pero con un retorno más lento, ¿no? Pero te da algo que no te da lo otro, que es posicionamiento. Y el posicionamiento te da una sostenibilidad económica de mediano y largo plazo que no te da lo otro. Y hablando de sostenibilidad económica, y cómo esta movida al final les aseguró tener más contratos a futuro y sobre todo tenerlos con excelentes clientes, ¿no? Y con respecto a eso, me da mucha curiosidad saber si una marca como Patagonia, ícono mundial para la moda sostenible, se acercó a ellos por su posicionamiento sostenible o si fue más bien al revés. Y menos mal que pregunté, porque me encantó la historia de cómo empezaron a trabajar con Patagonia. El caso de Patagonia fue más o menos así. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama AAPN, que es los proveedores en general de materias primas, productos en proceso y productos terminados, llámese prendas, al mercado de Estados Unidos. Formamos un grupo que nos juntamos todos los años en Miami, y el presidente de este grupo, cuando ya estábamos en este mundillo de la sostenibilidad, pero en proceso de transformación, le dije, oye, ¿sabes qué? Me encantaría conocer a Patagonia y que conozcan nuestra historia de transformación y el sueño que tenemos, ¿no? Y así fue que nos pusieron en contacto con Patagonia y le contamos nuestros sueños. Y nos dijeron, oye, la verdad es que no tenemos en el hemisferio América no tenemos a ningún proveedor, ¿no? Nosotros somos el primer proveedor y el único proveedor de Patagonia del hemisferio América, ¿no? Y le dijimos, ¿qué tenemos que hacer para ser proveedores de ustedes, ¿no? Nosotros queremos ser una empresa B. Nos dijeron, oye, ¿quieren ser una empresa B? ¿Están seguros? Sí, ¿no? Estamos entrando ya a la certificación, sabemos que nos va a durar un par de años, pero... Y nos dijeron que la certificación con Patagonia también duró un par de años, ¿no? Y ahí fue que dijimos, ¿qué podemos ver para poder ser una empresa de Patagonia? Nos dijeron, váyanse a Sri Lanka, conozcan la empresa Girdaramani y vayan a la planta de Milo, así de específico, ¿no? Y hicimos eso, aprovechamos para ver otras fábricas también de otros proveedores, ¿no? De otros proveedores, Lacoste, Lululemon, de Polo, fuimos a Square, a MIS, a TAL en Vietnam, aprovechamos ese viaje para ver otras fábricas y para inspirarnos y para ver en qué level estábamos, ¿no? Y también nos dijeron, oye, pero no solamente el tema de sostenibilidad, también son los procesos, ¿no? Conversen con el sensei que se llama Chamara da Silva, que es hindú, pero vive en Sri Lanka. Y empezamos a pedirle asesoramiento también a Chamara, ¿no? Y Chamara es un asesor hoy día de Textil del Valle desde antes del COVID, ¿no? Todo viene un mes al año acá a Perú, ¿no?
Este, pero, pero fue así. O sea, les tocamos la puerta a nosotros y les dijimos, ¿cómo hago para trabajar contigo? Porque realmente, si yo hago ropa para sacerdotes, quiero hacerle la ropa al Papa, ¿no? O sea, si yo quiero hacer una industria textil sostenible, ¿cómo hago para trabajar contigo? Porque tú eres el ícono del mundo, ¿no? Y hoy día ya está pasando un poco al revés, ¿no? Ellos nos dicen, tienes que ser más grande para darte más allocation, más programas, porque quiero trabajar contigo y quiero decirle al mundo, a mis consumidores, que trabajo contigo porque sí. Muchas veces he mencionado la estrategia que Philip Kotler, el famoso marketero, llama Ingredients Branding, marca ingrediente. ¿A qué se refiere? Pues a esas marcas que están detrás, que en general permanecen invisibles para el consumidor final, porque hay un fabricante que compra ese producto, ese ingrediente, y no tiene, digamos, un compromiso con sus consumidores de usar tal o cual proveedor, porque en general se trata de conseguir el mejor precio para ese ingrediente. Pues las marcas ingrediente son aquellas que han logrado pasar esa barrera, que han logrado entregar tal valor a los consumidores que los dueños de las marcas finales reconocen ese ingrediente como algo que agrega valor a su propia marca. Piensen, por ejemplo, en los procesadores Intel, ¿no? ¿Quién no ha visto el sticker en miles de computadoras fabricadas por Sony, por Dell, por Compaq, etcétera, que decía Intel Inside? O Lycra, ¿no? La fibra que agrega elasticidad a infinidad de prendas textiles en el mundo, ¿no? O Shimano, los componentes para bicicletas. Se entiende, ¿no? Bueno, TV, Textil del Valle, está logrando posicionarse justamente ahí. Pronto va a ser una realidad. Con la primera marca que vamos a hacer es con Grayson, que es una marca súper potente en prendas de golf, en donde a través del handtag van a poder ver la historia y la trazabilidad de esa prenda en Textil del Valle. Y próximamente también se va a ver en el handtag que va a tener la firma Textil del Valle abajo, es con Patagonia, y esperamos con Lacoste, que también ya estamos trabajando. El problema es que ellos ven también del otro lado, ¿no? Oye, si solamente lo hago con TDB, me gustaría hacerlo con las otras empresas también, pero las otras empresas no tienen la capacidad hoy día de poder hacer esas mediciones, ¿no? De medir la huella de carbono y la huella hídrica de la prenda, ¿no? Y que esté en el handtag el impacto de carbono hídrico de la prenda, ¿no? ¿Qué es lo que viene, ¿no? Pero el sueño de Juanjo y de todo Textil del Valle es mucho más grande que eso. Ellos creen que este posicionamiento, el de los textiles de calidad top y sostenibles, es un posicionamiento del que pueden sacar ventaja muchas empresas textiles en Perú. La madre de todas las madres es el posicionamiento que estamos teniendo del Made in Perú en el mundo, ¿no? Nosotros somos unos embajadores más de nuestra patria, ¿no? Y nos sentimos más que orgullosos de dónde venimos y a quién representamos. Y yo creo que esa nuestra mayor misión. El Made in Perú como primera bandera, y luego ser Textil del Valle el que ayude a impulsar desde este rinconcito todo esto, ¿no? Y creo que incluso se podría hablar de un Made in Latam. Creo que como región tenemos grandes oportunidades de impactar el mundo con mejores productos, más amigables y sobre todo que lo haremos mientras mejoramos nuestras vidas y las vidas de los que vienen. Si les ha gustado esta historia, déjenme un like, suscríbanse y compartan, por favor. Manden este video por todos lados, compartan acá mismo, manden por WhatsApp, todo lo que quieran. Con todo eso me ayudan a hacer crecer el canal y ayudan a difundir este pensamiento de empresa libre, productiva y ganadora que es hacia donde queremos llevar a Latam. Nos vemos. Chao.